tiempo, algo que Dios ha puesto en mi corazón. Siempre hemos hablado de estos temas, a veces con distintos enfoques, porque la verdad que es un tema que se ha hablado mucho, un hecho en la Biblia que se le ha sacado un montón de sermones. Yo creo que casi todos los pastores alguna vez de esto hemos hablado. Y bueno, hoy le di otro enfoque, quería mirar alguna razón que encuentro yo por la que un hombre sencillo y corriente, un muchacho sencillo y corriente, muy jovencito, en esta semana fue entrevistado un jovencito de 21 años que tiene una empresa y todos los periodistas nos hacían mención de su capacidad, de su alocución también, porque habla bastante bien el chico, pero de los criterios de vida, de lo que se puso a hacer a temprana edad, y pensé en David, en el ejemplo que fue David cuando derribó al gigante Goliat. Era jovencito, dicen los que saben, entre 17 y 18 años, ahí entrando recién en la juventud, dejando recién la adolescencia, según algunas clasificaciones que hacen algunos, y dándonos... 17 tenía. Me dice Juan acá, que es teólogo. ¿Quién le dijo a usted, Juancito, que es 17? Lo leí. Lo ha leído por ahí en algún libro, claro. Yo he leído 17, 18, 16 cuando lo ungieron, así que andamos bastante bien informados. Sigue informándose así usted, que va por buen camino. Así que más o menos 17 tenía David cuando dio ese gran ejemplo de fe, ese gran ejemplo de conocimiento de Dios, ese gran ejemplo de valor. Pero yo titulé este sermón, ¿cómo es que pudo? ¿Cómo es que pudo? Aprendiendo, porque tiene que ver con algún saber. Yo, más que el hecho milagroso y extraordinario del que todos hemos hablado y seguiremos hablando, quiero rescatar algunas lecciones, algunas enseñanzas que creo que son oportunas, porque como vamos a ver al final, otros que estuvieron con David también derribaron gigantes. Es decir, que si levantamos solamente la figura de David, a lo mejor nos dejemos de lado algunas enseñanzas que sean buenas para nosotros. Y yo creo que en este tiempo se han levantado muchos gigantes. La pandemia, el COVID, la cuarentena, y todo eso que envuelve la economía en nuestro país, por lo menos, las adversidades o las circunstancias adversas, los obstáculos que son grandes, uno le da ese calificativo, ¿no? Lo que no puede resolver o lo que se ha hecho de un tamaño que excede a nuestra capacidad. Y metafóricamente a todo eso le llamamos gigantes. Pero como dije, yo quiero ir a algunas lecciones de vida que entiendo este hecho nos deja y yo se la quiero transmitir, para que usted, si no lo practica, lo pueda practicar, y si lo ha practicado alguna vez como nosotros, sepa que hay una manera, además de creer en Dios, hay una manera en que uno puede ejercitar la fe. Cuando esos obstáculos se presenten, cuando esos gigantes se presenten, usted tenga herramientas en Dios para poder vencer. Así que vamos a ir ahí a algunas lecciones que tienen que ver con ese hecho milagroso, extraordinario, pero que, como dije, también que deja una gran enseñanza para nosotros. Y acompáñenme en la lectura, el primer libro de Samuel. Quiero el primer concepto sacarlo del capítulo 17 del primer libro de Samuel y versículo 15. Primer libro de Samuel 17, 15. ¿Están con la Biblia ahí, Fer, los hermanos? ¿Están con la Biblia? ¿Dicen que sí o vos decís que sí? No sé, porque los comentarios llegan más tarde acá. Ah, vienen con delay, vienen llegando con retraso. Bueno, estarán los hermanos con la Biblia. Yo creo que ya han llegado el primer libro de Samuel, casi todos los textos van a ser ahí rondando la historia. Citaré algunos de memoria, pero por ahí vamos a andar. Primer libro de Samuel, 17, 18, 19, por ahí andaremos. Y dice así el versículo 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Ese que es un texto que parece que no dice mucho, a los fines, para mí es muy importante. Aquí ya había pasado lo de que tocó el arpa en la casa, en el palacio de Saúl. Acá ya había pasado lo que había sido ungido. Tiempo antes, año antes aproximadamente, ya había sido ungido como rey. Y luego un espíritu atormentó al rey Saúl, que estaba por entonces, y él preguntó si no había alguien en Israel que tocase música para él, y va David. Y yo quiero destacar esto porque es la primera lección que yo encuentro ahí. Él supo esperar el tiempo de Dios. Supo esperar cuando era el tiempo para él. Él sabía que era el rey ya. Él sabía que había sido ungido como rey. Él estaba en el palacio del rey ya. Y ya estaba, no como rey, pero ya estaba en el palacio. Es decir, que si yo me pongo en la cabeza de un muchacho jovencito, al que le dicen que va a ser rey y que por circunstancias de la vida llega al palacio, es muy probable que él dijese, bueno, ya estoy acá, lo que tengo que esperar es que el rey muera y subiré al trono o al reino como Dios me ha ungido. Pero no.
Dice que después de haber gustado, ¿no?, de ese tiempo de gracia, de ese tiempo de bendición, él vuelve a apacentar las ovejas de su padre. Qué buena lección de vida es esto de saber esperar el tiempo de Dios. Saber esperar que lo que Dios tiene para mí se va a cumplir en el tiempo correcto, en el tiempo hermoso de Dios, porque va a decir allá el sabio Salomón, el hijo de David, todo lo hace Dios hermoso en su tiempo. No hay que ponerse a derribar gigantes antes de tiempo. No hay que querer estar en lugares, aunque Dios los haya pensado para nosotros, antes de tiempo. Si Dios te ha dado palabra, si vos te sabés llamado por Dios, si Dios te ha hecho gustar de algo que tiene que ver con eso, que a la postre Dios te dará, mantenete humilde, sabiendo que Dios a tu tiempo, al tiempo de Él, Dios te lo va a dar. Dice el apóstol Pedro, y cito de memoria, capítulo 5 y verso 6, más o menos así: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea el tiempo. Así dice la palabra de Dios. Qué hermoso es saber que el carácter de David era un carácter humilde. Humilde. Los que son humildes de corazón, dice la propia Escritura, luego serán exaltados. Así que es importante esta característica. Él volvió a su lugar. Él volvió a apacentar las ovejas del Padre. Él tomó aquel episodio como algo bueno que pasó en la vida de él, pero Dios sabrá por qué yo tengo que volver. Dios sabrá por qué yo tengo que volver al campo después de haber estado en el palacio. Así que la primera lección de vida es saber esperar el tiempo de Dios. No forzar las circunstancias. Mantenerse humilde, esperar en obediencia y fielmente al Señor, porque si somos fieles en lo poco, dice la palabra de Dios, Dios nos pondrá en lo mucho, Dios nos pondrá en lo más. Cada vez que recibimos algo de Dios, mi primera reacción es: ojalá, Señor, pueda ser responsable y fiel. Nunca me pongo a pensar si es más importante o menos importante, si es más jerárquico o menos jerárquico, sino si yo puedo ser fiel y responsable en eso que Dios me está confiando. Ya era pastor asistente en la iglesia de Azul. Algunos lo recordarán si algún azuleño está mirando. Era pastor asistente en la iglesia de Azul. Había dos hermanos que tocaban el teclado. Siempre anduvimos haciendo un poco de barullo con la música en los cultos. Pero en la escuela bíblica, que había un par de canciones que se cantaban antes de que los chicos pasen a los salones, no había quien tocase el teclado. Porque estos muchachos les había agarrado ese síndrome que a veces les agarra a alguno: yo estoy para más. En ese caso era: yo estoy para las reuniones del domingo a la noche. Yo estoy para otra cosa. Así que yo, siendo el pastor asistente, o como se dice, copastor en nuestra denominación, fui a tocar el teclado. Y cada vez que puedo, sigo tocándole al Señor las canciones, porque la verdad que para mí no hay en la obra de Dios ministerios clase A o clase B, o no hay cosas que podamos hacer para Dios que sean mejores o peores, sino que yo, el servicio que le puedo dar a la obra de Dios, se lo daré desde cualquier lugar. Esta lección de vida había aprendido David, el que después va a ser rey. Dios lo saca del campo, y lo lleva a ser rey, al rey más influyente de toda la historia. Sin embargo, él tenía un corazón humilde. Él supo esperar el tiempo de Dios. Él no precipitó las cosas. Él no forzó las cosas para que acontecen. Simplemente, él dejó que acontezcan en el tiempo del Señor. Segundo concepto de vida que yo entiendo, muy importante. Se encuentra en el capítulo 17, pero versos 25, 26 y 27. Y dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre? Hablando de Goliat era esto, que ha salido, él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, esto era lo que el rey había dicho, al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre. Eran todos los beneficios por matar a Goliat. Entonces, que escuchó David, habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitara la vergüenza para Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los ejércitos, a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió la misma palabra. Esto que era, cuáles eran los beneficios que tenía el que vencía a ese Goliat. Segunda lección para mí importante: supo aprovechar las oportunidades.
Vamos a ver más adelante que él va a llevar la vianda a sus hermanos. Él no era guerrero todavía ni estaba listado para la guerra. Él fue como delivery a hacer un mandado para el padre, llevándole alimento a sus hermanos que sí eran guerreros y sí estaban en el frente de batalla. Pero de pronto él escucha que algo iban a darle a la persona que mate a Goliat. Y él entendía desde su fe, es imposible que no podamos matar, que eran tantos los de Israel, tantas personas de guerra, que esta persona esté avergonzando tanto al pueblo de Israel. Qué importante que es lo que caminamos con Dios, ver las oportunidades que Dios nos da y aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. Hay veces que algunos hermanos se levantan, a mí Dios no me da nada, o Dios no piensa en mí y Dios no me ama, y han dejado pasar un montón de buenas oportunidades que Dios les ha dado. David nos enseña que debemos aprender a aprovechar cada oportunidad que Dios nos dio. Él no vio el peligro, y eso tiene que ver con su visión de las cosas, con la mentalidad que él tenía. Él no vio el peligro, sino vio una oportunidad. Él no dijo voy a perder, él dijo qué oportunidad para ganar. Y le dijeron, mirá David, hay una propiedad que Dios le va a dar al rey. Además una de sus hijas iba a ser yerno del rey. Además al padre del que venciere lo van a eximir de impuestos. Es decir que el beneficio era muy importante, la recompensa era muy importante. Él vio la ventaja en eso y quiso la recompensa. Quiso la ganancia, él no veía la pérdida, él veía la ganancia. A mí me encanta esa mentalidad. Después fue un rey que ganó mucho, porque precisamente él pensaba de esta manera. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ganancia? Él creyó más que era una oportunidad para glorificarse Dios que una oportunidad para que él pase vergüenza. Qué maravilloso que es tener esa visión de las cosas. A todos los demás Goliat había atemorizado, había amedrentado. Lo único que provocó en David fue la gana de mostrarle que había un Dios en Israel que podía vencer. Él no vio su peor derrota, él vio su mayor victoria, y de hecho así fue. Así fue. Cuando el obstáculo es bien grande, uno tiene dos opciones: o ver, esto evidentemente va a ser mi derrota, o simplemente ver, esto va a ser mi mayor victoria. Él vio en Goliat su mayor trofeo, no su mayor derrota. Cuando mayor es la adversidad, mayor será el resultado y mayor será la bendición si logras pasar la adversidad. Esa es la mentalidad que él tenía. Él no vio una oportunidad para la humillación, por el contrario, él vio una oportunidad para la exaltación. Él dijo, esta es la mía, esta es la oportunidad que Dios me está dando a mí, y tendré aquello que el rey ha propuesto para aquellos que venzan a Goliat. Qué hermosa visión de las cosas. ¿Qué ves cuando mirás? Cuando el obstáculo es grande, ¿qué ves? Que ese será tu fin, o que será tu mayor victoria. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando tenés adversidades? Que esas adversidades van a menguarte o van a hacerte crecer. Es importante la visión que tuvo David del gigante Goliat. Dijo, esta es mi oportunidad, este es el tiempo para ganar, no es tiempo para perder. ¡Qué maravilla! El tercer concepto, la tercera lección que quiero compartirte, se encuentra en los versículos 28 al 30. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano, porque él dijo, bueno, voy a ir a buscar la recompensa, lo voy a ir a matar. Y oyendo Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué descendiste acá? ¿Y a quién dejaste aquellas pocas ovejas? Como que lo ninguneó. No, pero vos estás para otra cosa, vos estás para allá, para estar en el campo. ¿Qué hacés hablando acá de matar al gigante si no podemos nosotros, que somos hombres de guerra? Más o menos el argumento. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. ¿Para qué has venido a la batalla? Y David le respondió, ¿qué te hice yo ahora? No es tu mero hablar, y apartándose de él se fue. Lo que yo aprendo aquí, que es muy común que pase, es que hay que sobreponerse a los obstáculos. Hay que sobreponerse a la oposición. Cuando Dios tiene planes, lo mismo pasó con la vida de José. No es que Dios te da una palabra, Dios tiene planes y las cosas suceden así natural y espontáneamente, y simplemente todas las cosas ayudan para bien y todos proveen para que vos y promueven que vos llegues a ese lugar donde Dios te ha querido poner. No, esa es una idea muy ilusoria de la vida. La verdad que todos los hombres de Dios que alcanzaron las promesas de Dios tuvieron oposición a eso. Y en este caso, la oposición viene de la propia familia, del propio hermano, los celos. Pero se tuvo que sobreponer al menoscabo, a la acusación sin fundamento. Se tuvo que sobreponer.
Hay veces que no matamos gigantes o no resolvemos situaciones adversas o no vencemos obstáculos porque a la primera opinión desfavorable que escuchamos de nosotros mismos nos derrumbamos. A veces el diablo no necesita hacer demasiadas cosas, simplemente ponernos la opinión de alguien que nos menoscabe, que nos menosprecie, que diga, no es para vos, estás queriendo algo que no es para vos, ya alcanza y sobra para que el resto lo hagamos nosotros, a veces por nuestra estima baja o por no creer las palabras de Dios, por nuestras personalidades. Pero yo aprendo de David, que David se sobrepuso. Cuando le dijeron no vas a poder, él dijo internamente, ¿pero de qué está hablando? Vamos a ver si no voy a poder. A veces hay que sobreponerse a las opiniones desfavorables, a las descalificaciones, al ninguneo, al que no estás para eso, a lo que yo llamo, hablando de otro sermón, recuerdo haber dicho de los que son tirabombas, o de los que son pisabrotes, que querés levantarte y ponen el pie encima, o te tiran pálidas, como decíamos o decían los grandes cuando yo era chico. Pero hay que sobreponerse a eso. No esperes siempre elogios ni acompañamiento, no esperes siempre reconocimiento. Si vas a hacer la obra de Dios, por lo menos, y si vas a vencer gigantes, primeramente tendrás que vencer la oposición. Aquellos que se oponen a que vos tengas la oportunidad de vencer esos gigantes. Pero él aprendió esto y aprendió a sobreponerse y le contestó a su hermano mayor: ¿de qué estás hablando? ¿Qué son esas cosas que me estás diciendo? Yo no soy como vos me estás diciendo que soy. A veces hay que aprender a pararse en la vida. A veces hay que aprender a posicionarse en la vida. A veces hay que aprender a contestar con educación, pero a contestar, a responder con altura, pero responder. Diríamos los futboleros, a no apichonarse, porque David acá tiene una oportunidad para decir, tenés razón, te diera el hermano mayor, listo, me voy a casa, vuelvo otra vez, y no hubiese tenido la victoria que luego el Señor le dio. Cuarta lección la encontramos en los versículos 34 al 37. Y dice, David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, él tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y lo hería, sea oso o león, y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí el oso o el león, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo, le dice David al rey, lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Él había aprendido a cultivar su fe en lo secreto. Sus convicciones tenían fundamento. Él estaba en el medio del campo, pero había experimentado que Dios lo podía librar. Y lo único que hace él es asociar esa idea. Así como lo hizo Dios en el campo conmigo, así lo hará delante de este filisteo. Debemos aprender a cultivar la fe en Dios en lo privado, en lo secreto, donde nadie nos ve, y ver la mano y la gracia de Dios donde nadie nos ve, porque ahí donde cultivamos la fe, donde nadie nos ve, luego cuando tenemos que estar en público, ya estamos entrenados, ya estamos seguros, ya sabemos porque hemos comprobado que lo que Dios es capaz de hacer. La fe de David tenía fundamentos en las propias experiencias de vida que él tenía con Dios. Él no se largó de la nada a vencer a Goliat. Él no se largó de la nada a pelear contra Goliat. Él tenía experiencias de vida que le habían marcado que Dios era suficiente para darle la victoria. Alabado sea Dios. Debemos cultivar nuestra fe en lo secreto. Debemos cultivar y desarrollar nuestra fe donde nadie nos ve. David tenía un pequeño, gran historial de fe en su haber. Cuando repasaba la vida de David, antes de Goliat, él ya tenía un pequeño, gran historial de fe que fundamentaba en aquellas experiencias que él había tenido con el Señor allí en el medio del campo. Luego, en los versículos 38, dice entonces, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David se echó de sí aquellas cosas. Dice la Biblia, este es un dato histórico interesante, cuando es elegido Saúl como rey, dice la Biblia que el hombro de Saúl pasaba la cabeza de todos los de Israel.
es decir, que era un hombre de porte muy grande. Esa es la referencia que se da entre otras, pero habla de la altura, del tamaño y la altura. Así que se ve que David era bastante más menudo. Yo acá puse como punto, David supo dejar los escasos recursos humanos en las manos de un abundante Dios, porque él supo decir, estos recursos no me van a servir. Si Dios, primero que no puedo ni lidiar con ellos, si Dios me va a dar la victoria, voy a llevar lo que yo sé usar. Lo que David sabía usar, y usted conoce la historia, era una onda, era todo lo que sabía usar. Así que David supo a tiempo echar mano a los recursos pocos que Dios puede dar, pero puestos en las manos de Dios, son recursos que Dios sabe multiplicar. Él tomó la decisión de no usar los recursos humanos, yo entiendo esto, ¿no? Y mantenerse en la fe que lo hizo ir hasta Goliat. Cuando Saúl lo vio con buen tino, humanamente hablando, racionalmente hablando, le dice, no tenés los venceres, no estás preparado, no tenés con qué ir a pelear contra el gigante. Tomás, por lo menos ponete esto para cubrirte. David dice, no, primero que no los intentó, pobre, pero dice, no, esto no es para mí. Usted conoce la historia, agarró 5 piedras lisas a la vera del río y allá fue con su onda y simplemente 5 piedras. Eso era todo. Eso era todo en términos humanos. Pero David llevaba un bagaje de fe, de confianza, de obediencia, de carácter cristiano, de carácter de hombre de Dios, que no le hacían falta ninguna de las otras armamentos y protección que Saúl le quiso dar. Entonces, usted conoce la historia. Dice el versículo 43, este es el hecho en sí. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo a David por sus dioses. Mira dónde se metió, pobre Goliat. Luego dijo el filisteo a David, ven aquí, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Allí te voy a matar. Entonces David contesta esto. Entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has provocado, y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y le replica de alguna manera el anuncio que había hecho Goliat para con él. Y usted conoce la historia. David saca su onda, tira la onda y mata a Goliat. Y luego dice la Biblia, le corta la cabeza como se lo anunció. Y mató el gigante. Y mató a aquel gigante. Yo puse algunas palabras aquí que son comunes denominadores, entiendo yo, como lección de vida. El carácter de David. El carácter de David. Puse la visión de David, su mentalidad. Puse el temperamento ante sus hermanos, el temple con el que él se mantuvo. Puso la formación en fe, desarrollada en lo secreto. Puse sabiduría para aprovechar los recursos de Dios. Y puse fe para ir a la acción, sin la más mínima sospecha de que Dios iba a estar con él y le iba a dar la victoria. Yo dije que si nos enfocamos solamente en David, nos perderíamos las lecciones de vida que él dejó. En el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versos 18 al 21, habla de que los valientes de David vencen gigantes. Es decir, que los que vieron a David vencer a Goliat ese día y luego fueron entrenados por David, también aprendieron a vencer gigantes. Y yo creo que ellos han aprendido de estas lecciones y otras que habrán aprendido de la vida de David. Y ellos se forjaron al lado de un hombre que había vencido a aquel gigante cuando era un adolescente entrando en la juventud. Y que había vencido otros gigantes después porque no fue el único. Y que les había enseñado que poniendo la fe en Dios y confiando en los recursos divinos y manteniéndose en obediencia, ellos también podían vencer los gigantes. Quiero enumerarte ahora algún par de gigantes a los cuales tengas que vencer después de tanto tiempo que estamos en las condiciones que estamos en Argentina y en el resto del mundo. Yo enumeré algunos como para darte luz. Tal vez el gigante a vencer que vos tengas no está en la descripción que yo haga, pero bueno, yo voy a hacer esta descripción. El desánimo a veces es un gigante a vencer. El desánimo a veces es un gigante que no podemos superar,
Un gigante que no podemos doblegar. Por el contrario, nos doblega a nosotros y nos vence más de una vez. Y nos vence más de un día. Entonces tenemos que sobreponernos en la fe en Dios y vencer el desánimo antes que el desánimo nos venza a nosotros. La ansiedad, ese estado de inquietud permanente, ese estado de agitación permanente. Por eso dije lo del primer punto. Él no estaba ansioso, él estaría expectante con aquellas cosas que habían pasado en su vida, pero no estaba ansioso. Él supo esperar el tiempo de Dios. La ansiedad también es un gigante a vencer. Hay veces que somos presos de nuestra propia agitación interior y tenemos que encontrar en Dios la calma y la paz. Lo que Dios ha pensado para vos a su tiempo, al tiempo de Dios, Dios lo va a manifestar y Dios lo va a dar. La ansiedad hace que tomemos decisiones alocadas a veces, que tomemos decisiones sin orar y reflexionar a veces. Para mí es un gran gigante a vencer en ocasiones. La adversidad cuando es de gran tamaño, cuando no podemos resolverlo fácilmente. Los obstáculos cuando son de gran tamaño y no podemos resolverlo fácilmente, son a mí gigantes a vencer. El diablo y sus huestes celestiales de maldad para mí son gigantes a vencer. Nuestra propia naturaleza, nuestro propio ego y nuestros propios miedos e inseguridades son gigantes a vencer. Por eso las lecciones de David para poder vencer en esta noche, en esta semana y a partir de este tiempo en nuestra vida cuando se levanten gigantes. Ver como David en cada uno de esos gigantes que se levanta una oportunidad para que Dios se glorifique. Ver en el peligro una oportunidad para que Dios manifieste su gracia. Ver no el día de tu derrota, sino el día de tu gran victoria. No eso que te está pasando, no lo veas como el gran fracaso en tu vida, sino la gran oportunidad que Dios te va a dar para que puedas mostrar en eso la mayor bendición de tu vida. Yo cuando miro la vida de David, no sé qué tiene, pues yo acá en el living tengo esas cosas que me hizo la Cata, aquello que regaló Luciana, tengo un sofá ahí chiquito, y después no tengo muchas cosas que representen victoria. O acá tenemos un montón de regalos también que tenemos de otros países que nos han traído, los pongo acá. Pero de logros personales veo que no tengo mucho ahí para mostrar. Pero si yo viese la casa de David, ¿no? Y veo que hay gente que pone títulos, que pone cosas que le recuerden victorias que han tenido, lo que fuere, o camisetas de fútbol, anda Carabelli ahí mirando. Yo imagino que David después recuperó la espada, dice la historia, y se la queda a David. Yo imagino ahí una figura que le represente a Goliat. Y aquella gran victoria cuando era un adolescente. Aquello que podría haber sido su final, ¿no? Porque esa amenaza de muerte lo hubiese cumplido sin ningún problema, porque eran bastante sanguinarios los filisteos. Sin embargo, fue la mayor victoria que David podía mostrar, el mejor trofeo que podía mostrar. Quiero invitarte por un momento a que ores al Señor. A lo mejor yo nombré el gigante que estás enfrentando ahora, o no, pero Dios por su Espíritu te hizo ver que para vos se ha hecho una dificultad muy grande, que no podés solo, que has echado mano a los recursos humanos, no has podido tampoco, que intentaste probar con los recursos, como decimos nosotros, de la carne, los humanos, que era el traje de Saúl, y te das cuenta que no. Volver a tener fe en Dios, volver a poner los pocos recursos que tengas en las manos de un Dios grande. Cuando miramos la historia de David podemos entender a todas luces que la victoria se la dio Dios. Era imposible tener una victoria con tan pocos recursos. Era imposible tener una victoria cuando él no era un hombre de guerra. Sin embargo, él había cultivado la fe en lo secreto. Repaso eso que entiendo son los pilares, las grandes lecciones que nos deja este hecho milagroso y poderoso de Dios a través de David, su carácter, su visión, su temperamento, su formación, su sabiduría y su fe. Son un cóctel de vida, un cóctel espiritual en nosotros que va a hacer que permanentemente vayamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y no importan los gigantes, no importan los obstáculos, tendremos siempre en Dios la victoria. Quiero que te presentes delante de Dios ahora. Vamos a orar. Quiero que por un momento identifiques a ese gigante. No sé si son tus miedos, si es tu personalidad, si es el desánimo, si es la ansiedad, si son los obstáculos, si es la economía o lo que fuere que no has podido resolver. Eso que vos ves enorme, grande,
que si no fuese por Dios, vos crees que allí va a ser un fracaso eso en tu vida. Que como David puedas ver en Goliat una oportunidad para la gran victoria y no una circunstancia para tu mayor derrota. Puedas ver en eso el tiempo de tu exaltación, no el tiempo de humillación. Puedas ver la victoria que Dios te va a dar, no la derrota que vas a sufrir. Yo puedo imaginarme a David tan convencido ahí. Este es mi día, este es mi día. Y ahora vuelta a su casa ese día, sabiendo que el rey iba a cumplir con todo lo que había prometido, ¿no? Y la vida le cambiaba de la noche a la mañana, porque él tuvo una expectativa en lo que Dios era capaz de hacer. Quiero que te presentes delante de Dios, identifiques a tu gigante, que aprendas de estas lecciones de vida, que te mantengas en humildad, que no fuerces las cosas, que no fuerces los tiempos. Aprende a esperar el tiempo del Señor. Y Dios te va a dar y te va a llevar a lo que te prometió y a donde te dijo que ibas a estar. Padre bueno, te damos las gracias en esta noche. Tantos días han pasado, tanto tiempo ha pasado, Señor. Tantas circunstancias de vida aún se han dado en este tiempo. Padre bueno, tantos gigantes se han levantado. Tantos hemos vencido y tantos se levantarán y tendremos que vencer. Para los que hemos aprendido estas lecciones y hoy comparto, Señor, con los hermanos, será nuevos entrenamientos y nuevas oportunidades para ver nuevamente tu mano sobre nosotros y nuevamente tu gracia sobre nosotros y nuevamente tu victoria sobre nosotros. Pero tal vez haya alguien, Señor, que nos esté escuchando, que vaya a escuchar este sermón a través de las redes más tarde, o otros días. Yo te ruego, Padre bueno, que se están atravesando y están enfrentando gigantes, sea la ansiedad, sean los miedos, como dije, Señor, sea el desánimo, sea la adversidad, sean los obstáculos, sea la economía, sea lo que fuere, que ellos puedan levantarse en fe. Que ellos puedan levantarse en fe en el nombre del Señor, puedan sobreponerse aún a los obstáculos. Si ellos estaban entusiasmados trabajando respecto de algo y de pronto una opinión descalificativa, desfavorable, los ha turbado, que ellos puedan sobreponerse, porque los que vencen gigantes son primero los que vencen a la oposición y luego se enfrentan a los gigantes y vencen también los gigantes. Pero aquellos que se quedan sumidos bajo la posición nunca podrán vencer gigantes. Señor, entendemos nosotros que no todos acompañarán tus planes y no todos acompañarán los nuestros también. Pero estamos seguros, Padre bueno, que si esos planes provienen de vos, si vos nos has prometido eso, hacia allí vamos, con la firme certeza, con la firme convicción de que tú nos vas a dar la victoria. Gracias te damos en esta tarde-noche. Gracias porque los hermanos se van a levantar. Aún, Señor, si han sido presos de la ansiedad en este tiempo. Aún si los ha cundido el temor en este tiempo, porque estamos pasando por tiempos difíciles en la ciudad. Padre bueno, ellos puedan levantarse en fe en esta noche. No hay gigantes que en tu nombre no podamos vencer. No hay gigantes que en tu nombre no podamos vencer. Aquellos que vencemos los gigantes internamente o los gigantes internos, podemos vencer a aquellos gigantes que se levantan fuera de nosotros. Gracias te damos por este ejemplo. Gracias te damos por las lecciones de vida que nos da este ejemplo. Gracias te damos, Señor, porque podemos inspirarnos en Él en esta noche. Pero como cité tu palabra, allí no solamente Él venció gigantes, sino que muchos aprendieron de Él. Y que podamos aprender nosotros también en esta noche a vencer esos gigantes que suelen levantarse en nuestra vida. Gracias te damos por tu palabra, Padre bueno, en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Y amén. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Diga conmigo, hay victoria. Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, sí hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, sí hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria,
La Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores. Por eso a partir de este día diga, ya no más derrota para mí. A partir de hoy vivo en victoria. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, sí hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, sí hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Dígalo fuerte. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, sí hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, sí hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús.